Bien, como les anunciábamos, estamos con el doctor Julio María Sanguinetti, es un gusto tenerlo, muchas gracias por estar. Encantado de estar acá. Bueno, yo le comentaba antes de empezar que en algún momento tiré un tuit por ahí de que en algún momento de la historia del país la política exterior fue política de Estado y me dieron a mansalva. Que no, en este país nunca la política exterior fue política de Estado. ¿Fue política de Estado? No, una cosa es la historia lejana, digamos. Sí, no, estoy hablando de la época postdictadura, ¿eh? Postdictadura. En la época histórica, bueno, Colorados y Blancos tuvimos muchas visiones distintas. Sí. En el momento en que salimos de la dictadura había un momento único, espiritual diría yo, la salida de Argentina, la salida de Uruguay, la salida de Brasil, más tarde de Chile, más tarde de Paraguay. Entonces había un espíritu de integración por un lado, de combate democrático, de toda la ilusión de que la democracia fuera a su vez prosperidad e integración. Y sin duda aquí arrancamos y nosotros nos volcamos con fuerza a tratar de lograr y de construir una política de Estado. La prueba está que, y usted como periodista en aquellos años, que era notero, ¿no? Todavía no sé si jugaba en primera, lo recuerda, yo viajaba con los tres poderes del Estado, la justicia, el Parlamento, y nosotros iban todos los partidos, digamos, ¿no? Y todos, el general Sereño incluido, nos acompañó en los viajes principales. En aquellos años se construyó una política de Estado. Estaba la crisis de Centroamérica, el Grupo Apoyo a Contadora, que fue muy importante para la paz en Centroamérica, y ahí apoyó a todo el mundo, ¿no? Y estaba al frente también. Yo en aquellos años, fíjese que invité a Fidel Castro a venir al Uruguay en una circunstancia que podía ser propicia para hablar de los asuntos que nos separan, en los derechos individuales, los derechos humanos, y lo invité el primer presidente después de Allende, porque nunca más nadie había invitado a Fidel en 23 años o 22 años. Ahora vamos es decir, todo eso fue acompañado, todo eso fue mirado con simpatía y apoyo, ahí sintonizamos sin ninguna duda. O sea, que había, se podía considerar que había. Yo diría que había, eso no quiere decir que hubiera una unanimidad absoluta. No, está claro. Por ejemplo, cuando nosotros dimos el paso de China, que para mí era un paso decisivo, qué lío que fue eso. Y que ya lo teníamos definido, digamos así, antes de llegar a la presidencia, que íbamos hacia allí, y así se lo dije a los de Taiwán el 1 de marzo del 85. Las protestas que hubo de China. Bueno, pero acá teníamos casi todos los diarios grandes en contra. Estaba El País, estaba El Día, estaba casi todo, La Mañana, que entonces existía. ¿No? Había toda una cosa muy en contra. Pero los partidos políticos, sin embargo, logramos, en términos generales, mayoritariamente lograr un consenso también por una política de Estado. Sí, hubo minorías adentro de mi propio partido que lo impugnaron, bueno, pero básicamente funcionamos dentro de una estructura de Estado bastante buena. ¿Por qué se fue perdiendo eso? Luego vino, bueno, porque la vida fue andando luego y empezaron los matices. Luego vino el Mercosur, cuyas bases empezamos nosotros y lo firma la calle. O sea que ahí fue otro momento en el cual hubo también, ¿no?, un cierto apoyo de todas las colectividades, de todas las corrientes. Era, por fin empezaba a concretarse de hecho el proceso de integración. Y luego se fue empezando a diluir por muchas circunstancias. El frente quedó más cerca del gobierno y como consecuencia fue una oposición mucho más fuerte en muchos aspectos. Empezaron también algunos matices diferenciales a producirse, y cuando el frente llega al poder también cambian cosas. Por ejemplo, el tema Israel y el tema palestino marcó una distancia importante, marcó una distancia importante, con un frente muy pro-palestino, digamos, no pro-Estado palestino, que todos estuvimos desde el primer momento, pero con una Palestina dentro de la paz. Paz con Israel, ¿no? ¿Verdad? Estamos todos adentro de la ley, si no, no. Bueno, ese tipo de cosas fueron marcando diferencias que luego se fueron proyectando. Y hoy, por ejemplo, en este episodio, digamos, si uno lo mira, si usted le pone el zoom, dice, bueno, acá hay una política de Estado porque todos los partidos están apoyando al gobierno. En lo básico sí lo estamos apoyando. Pese a que tenemos diferencias y a que siempre creímos que esta estrategia, a poquito de andar, ya no iba a funcionar y que era un error
seguirla. Pero acá estamos hablando de un episodio puntual. No, bueno, digamos, pero ¿no? importa desde ese punto de vista. Es decir, que si usted lo mira, digamos, mirado como política de Estado, uno dice, sí, estamos todos apoyando. Sí. Pero, sí. Lo que ocurre es que aquí hay una diferencia, sin embargo. ¿Por qué? Porque este gobierno apostó, ya en el gobierno de Vázquez, apostó a la política de afinidades ideológicas, como se le llamó, sí. y eso fue un error. Bueno, sobre eso fue un grave error. Permítame, usted hacía alusión recién a cuando usted invitó a Fidel Castro, ¿verdad?, al país, que clarísimamente alguien con quien no tenía afinidad ideológica, ¿no? Ninguna. ¿Cuánto es bueno que la afinidad ideológica del gobierno se filtre en la y cuánto es lógico que se filtre en la política exterior del país? Yo diría que no es deseable. Que no es deseable. Que no es deseable porque, primero, es como pasa ahora, digamos. Eso termina siendo ineficaz. Ineficaz para los intereses nacionales. Nacional, porque es lo de Lord Palmerston, ¿no? Inglaterra no tiene ni amigos ni enemigos permanentes, tiene intereses permanentes, ¿no? Y de algún modo todas las políticas exteriores tienen ese sentido, porque nosotros tenemos toda la fraternidad del mundo con nuestros vecinos, Argentina y Brasil, pero no tenemos intereses idénticos, y esos intereses suelen chocar. Por eso entonces no es un tema de que es tan fácil y de que acá somos todos entonces populistas y somos todos más o menos de izquierda, y nuestro presidente llegaba allá con su aureola de guerrillero que también sintonizaba mucho con el imaginario kirchnerista. Todo eso no vale nada. Cuando lo que hay que hacer es tener claros los intereses nacionales, compaginarlos con los intereses regionales y mirar al mundo, cosa que el Uruguay nunca puede dejar de mirar, porque el país más chico es el que más tiene que mirar al mundo. Y esa es nuestra historia. ¿Usted siente que este periodo histórico que encontró a Latinoamérica, particularmente América del Sur, con una, digamos, oleada de gobiernos de izquierda, condicionó la política exterior de Uruguay? Condicionó la de toda la región. Sí. Bueno, para mí el UNASUR fue un error, porque el UNASUR, ahí primó la ideología, partió de esta base. México, como tiene un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, ya no es Latinoamérica. Entonces enterramos el concepto político, histórico, cultural de Latinoamérica, que habíamos construido en 100 años, y pasamos a ser Sudamérica. ¿Y qué es Sudamérica? Sudamérica es geografía. ¿Pero se diferencia mucho de lo que fue en su momento el Mercosur? No. El UNASUR pretendió ser una construcción latinoamericana de toda Latinoamérica, pero incluyendo a México, por razones ideológicas, porque tenía un TLC con Estados Unidos, gravísimo error. Y ahora TLC tienen también con Estados Unidos, Chile, Perú y Colombia, y da la casualidad que México, Colombia, Chile y Perú ahora hacen una alianza del Pacífico y miran hacia la zona de mayor expansión económica del mundo, que está en el Asia. Y nosotros estamos acá en el Atlántico mirando a no se sabe dónde. Una alianza política sin pensar, por ejemplo, en lo comercial. No, usted dice lo que fue el UNASUR. Sí. El UNASUR fue un paso político, para mi juicio, totalmente equivocado. Y eso fue una región que perdió conducción. Y también cuando decimos gobiernos de izquierda hay que distinguir, ¿no? Sí. Porque una cosa son gobiernos de centro-izquierda, como puede ser el brasileño, y otra cosa son gobiernos populistas, como el venezolano, sí, en que la democracia y las libertades no resplandecen, ¿no? Y dígame, ¿usted qué le tocó negociar? Sí, yo ya sé que eran otros gobiernos y eran otras épocas, pero ¿cómo es negociar con los argentinos? Mire, los brasileños tienen un estilo, los argentinos sí, otro. En Brasil usted tiene que tener embajadores muy profesionales, porque todo circula a través de la diplomacia, en una capital imperial muy fría, muy poco ciudad como es Brasilia, ¿no? Una ciudad sin veredas, donde no hay cafecitos para tomar en la esquina y hablar y discutir. Hay invención desconocida. Entonces ahí hay que trabajar desde el Estado, desde la estructura del Estado con alta profesionalidad, lo mayor posible. La Argentina es totalmente distinto. Usted, la relación con la Argentina, tiene que tener un embajador lo más político posible y que esté muy sintonizado con la opinión pública argentina, que es muy importante. Ese es uno de los errores que yo veo ahora. Digamos, no hemos trabajado
a la opinión pública argentina. La opinión pública argentina no sabe bien lo que estamos pensando en este conflicto puntual, pero también en general, ¿no? Entonces, que eso es uno de los cuestionamientos que yo le hago a la conducción actual, digamos, pese al apoyo general, le hago ese... La opinión pública argentina es muy importante, es muy respetuosa para el Uruguay. Y en la televisión argentina, bueno, salió Perti, salgo yo, ¿no? pero no se ven las voces del gobierno explicando, aclarando, no es un tema de pecherear. Con la Argentina, como dice el presidente, no se puede pecherear, de acuerdo. Tampoco se puede uno subordinar, porque esa es nuestra historia, desde la guerra de puertos, desde la revolución, ¿por qué terminamos independientes? Por algunas diferencias que tuvimos entonces con Buenos Aires y que seguimos teniendo hoy, que son diferencias que hacen a la institucionalidad, que hacen a las circunstancias políticas muy de fondo, que todavía nos siguen separando de la Argentina, desgraciadamente. Así como las sociedades son extraordinariamente afines y nunca han tenido conflictos. Estábamos con los puentes cortados, acá los argentinos venían a hacer turismo, los uruguayitos, que a veces hablamos de los porteños, pero nos encanta Buenos Aires, íbamos todo el año allá, ¿no? Y nunca hubo un incidente en la gente no tuvo problemas. Los problemas los tuvieron los gobiernos. Pero teniendo en cuenta cómo son los argentinos y cómo hay que negociar con ellos, ¿usted piensa que este gobierno no hizo lo que debía? Bueno, mire. Digo, porque, ¿sabe por qué se lo pregunto? Porque si uno pasa raya, ¿no? Hoy salió Timerman a decir, les doy 2 días más, patético, ¿no? Les doy 2 días más para ir a La Haya. Y van a marchar. Digo, quiero decir, si uno pasa raya, Uruguay va a ganar en esto. Seguro. ¿No? Yo pienso que sí. Entonces, si uno pasa raya, uno puede decir, bueno, al fin y al cabo, la política uruguaya ganó, Uruguay ganó. Entonces, ¿fue buena o fue mala? No, pero también sufrimos otras cosas. ¿Por qué? Porque la relación con Argentina no es solo este episodio. Ni que hablar. Y entonces, no marchamos en los dragados, no marchamos en la planta regasificadora de gas licuado, que habíamos firmado un convenio para hacerla en conjunto, y la Argentina la hizo por su lado. Pero perdóneme. Etcétera. Perdóneme, pero el dragado, pero usted tampoco pudo solucionarlo, el dragado. No, pero tampoco tuvimos conflictos. O sea, el dragado es un tema que viene de vieja data. Está bien, pero no, porque hay que manejarlo permanentemente, porque el dragado es constante, es como la luz. Bueno, por eso le digo. Pero con los el dragado argentinos ahí son... No tuvimos problemas más serios que los que tenemos hoy. Lo que pasa es que cambió la realidad. Hay que tener un dragado más profundo porque hay barcos más grandes, ¿no? Entonces, eso cambió. No, pero le pongo la planta regasificadora, por ejemplo. Le planteo el tema impositivo. Nos denunciaron en la OCDE como paraíso fiscal. Mayor acto de hostilidad, difícil de entender. Es decir, la relación con Argentina fue mala. ¿Pero fue mala por la actitud de Uruguay o porque allá del otro lado había un gobierno Está bien, por muchas cosas, pero lo que quiero decir es que este tema envenenó la relación. A eso me refiero. Cuando usted dice, no salió bien. No salió bien. Esto fue un desastre para todos. También para la Argentina, porque la Argentina no ganó nada con esto, ¿no? Entonces, yo no estoy haciendo atribuciones personales ni cuestionando a nadie porque eso no me interesa. Lo que sí me interesa es mostrar las cosas. Hoy estamos asistiendo al requiem de una estrategia. ¿Qué pasó? El presidente Vázquez, bueno, negoció duro con los argentinos, terminamos en un gran lío, fantástico, que ya venía de antes. Volvemos a políticas de Estado. Fíjese, la política forestal es una política fundamental. La iniciamos nosotros en el año 87, con el gran escepticismo, ¿no? Todos los diputados de Canelones que nos querían matar, de todos los partidos, porque decían que las cotorras iban a liquidar toda la fruta en el Uruguay. Muy bien. Salimos adelante con la forestación, empezamos, al principio nadie creía, después creció 50.000 hectáreas por año, y mirábamos hacia acá. Y eso, en aquel momento, no era una política de Estado porque el Frente lo miraba con recelo. Es más, cuando viene lo de Bosnia, el gobierno de Valle, el Frente se niega a votar el Tratado de Garantía de Inversiones con Finlandia, que era la condición necesaria para que se instalara Bosnia. O sea, ahí estábamos no era una política de Estado. Felizmente llega el gobierno Vázquez, estudia el asunto, reestudia y hace un acto que yo le respeto, ¿no? Porque siempre reconocer un error es muy importante. Él reconoce y se suma, digamos, ahí sí, a una política de Estado de forestación, que venía del año 87 y que hoy siguió y que tiene que seguir. Y que es una política que justamente fue un factor profundo de fricción con esta zona de Entre Ríos,
porque ellos sintieron que eso iba a ser de ellos y se pasó para este lado. El propio gobernador Gusti en aquel momento anunció con gran estrépito que estaba. Entonces ahí tiene usted cómo algo que no era una política realmente de Estado termina haciéndolo felizmente para el país, porque ahora estamos todos defendiendo esto que es un interés nacional. El Frente no entendía en su momento, pero que después estuvo en el gobierno se dio cuenta que esto era interés nacional, y que no era un invento colorado lo de la forestación por año. Entonces eso es muy importante señalarlo, ¿no? Me parece que es un derrotero básico. Entonces, ¿qué ocurre? El presidente Vázquez tiene aquella situación con Kirchner. Mujica, con buen criterio, llega al gobierno y dice, bueno, esto hay que buscar un cambio. Perfecto. Era un nuevo gobierno, un nuevo presidente, un nuevo estilo, una aureola distinta, un presidente que no se parecía a ningún otro, digamos, era otra cosa. Muy bien, va a la Argentina con la Paloma de la Paz, la fraternidad, bueno, lo que se suponía que era la gran afinidad de estilo, de ideología, bueno, muy bien. Y eso en el primer momento, bueno, parecían todas mieles, pero a poco de andar empezó a mostrarse que eso no era así, no era así. Y empezaron los choques y empezaron los factores y como digo, íbamos 1-0, 2-0 perdiendo, bueno, vamos a ver si empatamos en algún momento el partido. Entonces hubo, a mi juicio, demasiada condescendencia. Pienso que esa estrategia de tanta buena voluntad, de ingenuidad si se quiere, que tuvo una condescendencia excesiva a mi juicio, porque hay cosas que nunca debimos haber aceptado, porque después que nos denunciaron la OCDE, aceptar un acuerdo de libertad de información con algo que no es una oficina impositiva, sino que es una Gestapo fiscal, que es otra cosa, porque en la Argentina la fiscalidad se usa como arma política, no lo digo yo, está en los canales de televisión filmada porque lo dijo el propio jefe de Estado, ¿no? Alguien opositor, le mandé la impositiva. Bueno, ese tipo de cosas que, bueno, a nosotros nos merecieron muchas reservas, como nos merecieron muchas reservas en este mismo manejo, como nos merece una reserva que ahora se hagan concesiones gratuitas, porque en el momento que tomamos una decisión a la cual tenemos derecho, porque no se precisa el famoso permiso, cumplidos los plazos podemos decidir, hacemos una concesión, no, 1.300.000, vamos a partir por el medio, dice el presidente, bueno, vamos a exigirle a la empresa que hagan buenas cosas. Resultado, Timerman del otro lado dice, no, ahí le están exigiendo a la empresa lo que antes no le exigieron. Lo único que le dimos fue un argumento. Las concesiones en materia de negociación o son recíprocas o no son, porque esa es la esencia, el corazón de una negociación. Por eso digo, uno tiene reservas, tiene diferencias. Lo que creo que sí hoy el Uruguay todo está asumiendo es que esa estrategia se agotó. Ya la estrategia del asadito y de la palmadita no funciona. Tenemos que ir al pechereo, como dice a veces. No, tenemos que ir a una política seria, una política más rigurosa, una política más diplomática, incluso al uso de todos los factores externos que juegan, porque la política también es regional, ¿no? Bueno, eso le iba a preguntar. Yo creo que lo leí en algún lado, Brasil, ¿no? Que no jugaba ningún papel, nadie se le ocurrió decir, ¿por qué no viene Brasil a mediar? Se supone que es el líder de la región, que debería, ¿no? Es el grande, es el que va al frente, es el que está pidiendo un lugar en el Consejo de las Naciones Unidas. ¿Qué pasa con Brasil? Bueno, yo creo que desde el punto de vista exterior, Brasil, que tiene un peso específico incuestionable, que todos lo reconocemos, y hasta una sabiduría histórica en esta materia, Itamaraty, que todos lo reconocemos, ¿no? Hasta la unidad de Brasil, digamos, ¿no? Que es la consecuencia de la diplomacia anglo-portuguesa que permitió mantener unida la América lusitana cuando nosotros nos despedazamos en 22 repúblicas. Hasta eso, digamos que uno le reconoce siempre eso. Sin embargo, debo decir que Brasil, a quien tanto también queremos y respetamos, como queremos y respetamos a la Argentina, en este aspecto está muy omiso. El Mercosur está estancado, es un hecho, no lo digo yo. Lo dice el presidente, lo dice el vicepresidente, lo decimos todos. Acá no hay coordinación macroeconómica, acá no hay tribunales que se acaten, acá ni siquiera hay un comercio fluido, que es el artículo 1 del Mercosur. Sí. Bueno, entonces, si en una sociedad hay un socio que es el 75% y la sociedad no anda, uno dice, bueno, el socio principal no está funcionando con criterio social, que está mirando, o con criterio de sociedad, quiero decir, que está mirando otras cosas, otros intereses, que está distraído de esto, bueno, sí.
pero creo que la presencia o la ausencia de Brasil en estos temas es compleja. ¿Y usted por qué piensa? Y es un problema. Mire, yo nunca no me gusta atribuir intenciones, creo que son circunstancias de hecho que se han dado, pero que sin duda gravitan en esto. Como también, decía hace un rato, gravitó en su tiempo Brasil para una UNASUR en la cual dejó afuera a México, cosa que hoy todo el mundo en Brasil está empezando a reconocer que debiera haber cambiado y que incluso los propios industriales de Brasil están reclamando al gobierno que repiense toda esa estrategia. Doctor, le quedo enormemente agradecido. Bueno, hemos navegado por el mundo, ¿no? Bueno, no hemos discutido de cloro y de fósforo. Bueno, pero creo que estas cosas hacen. Mucha gente no entendía la política exterior. Pero cuando en el Mercosur empezaron a cerrarse una imprenta o a cerrarse una fábrica de vestimenta, creo que la gente empezó a entender que la política exterior no es simplemente un tema versallesco de diplomáticos, es también el trabajo de la gente. Y en un país chico es decisivo, en un país de economía chica. Es un país grande pero de economía chica. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Nos vamos a una tanda, ya volvemos. Presenta Beneficia, el plan de soluciones de salud, seguridad y servicios más completo del país. Catunasi, terminal especializada de contenedores del puerto de Montevideo. La tienda del espía. Entérese de todo. Jaume y Seré, su socio estratégico en comercio exterior y logística.